En este episodio conversamos acerca de los pasos que estamos tomando para mejorar nuestras vidas. También extraemos lo aprendido de nuestra conversación con Gio Morillo. ¿Estás con deudas? ¿Cansado pensando en la educación de tus hijos? ¿Tal vez en la casa que deseas comprar o invertir para tu retiro? Entonces, estás en el lugar correcto. Esta es tu comunidad para crecer en finanzas. Aquí aprenderás los pasos que han tomado muchas personas para mejorar sus vidas. Escucharás a expertos en finanzas y crecimiento personal. Únete a esta comunidad y cultivemos Tunis juntos. Bienvenidos a Cultiva Tunis Podcast. Soy Marta Condori. Para esta conversación me acompaña Miguel Melgar. Hola Miguel, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Mi semana genial y muy contento de continuar grabando estos podcasts. ¿Sabes? Estoy muy entusiasmado de seguir aprendiendo cómo mejorar las finanzas y de educarnos en temas muy importantes y claves para nuestro crecimiento personal. Qué bueno, Miguel. Te cuento que la semana pasada pagué lo que Dave Ramsey llama impuesto a la estupidez. Yo no lo llamo así. ¡Wow! Le llamo impuesto a la falta de planificación. Resulta, Miguel, que al revisar mi estado de cuentas vi que pagué interés de $4.45 en una de mis tarjetas de crédito, algo que no me gusta hacer. La razón, el olvido. Bueno, el olvido a veces te tiene que cobrar factura. ¿Pero qué hiciste, Marta? Bueno, al revisar detalladamente mi cuenta, vi que tenía razón en cobrarme. Recuerdo que cuando fui a pagar mis cuentas la última vez, estaban procesando una devolución. Como no sabía el monto exacto a pagar, decidí esperar un par de días. Cuento corto, ese día no llegó y me olvidé por completo. Hmm. Sí, el monto, bueno, no es tan importante, pero el principio sí lo es. Pagar casi 21% de intereses por no planificar bien. Decidí que no iba a repetir esto en el futuro y ahora tengo un recordatorio en mi calendario el 19 de cada mes para revisar mis tarjetas por si aún no le he pagado. ¿Y tú, Miguel, qué has hecho para mejorar tu vida esta semana? Bueno, te diré que aprendí algo parecido a lo que es el olvido, pero fue algo diferente. Te cuento que perdí mi teléfono celular y esto Ujú. me llevó a contactarme con la telefónica para ver qué podía hacer para recuperar otro teléfono y bueno, cancelar o seguir mi plan. Claro. Me di cuenta mejor de que podía seguir con el mismo plan, tal vez pagando menos y consiguiendo más gigas de internet. Y entonces Ujú. eso fue la primera cosa que me di cuenta que me iba a servir para no gastar mensualmente lo que estaba gastando. El otro punto fue que al perder mi teléfono también perdí con él mis tarjetas de créditos. Oh, wow. Entonces, ahí fue el motivo para cancelar una de mis tarjetas de crédito. Y entonces, con esto, estoy pagando menos mi plan de teléfono y Ujú. ya al cancelar una tarjeta de crédito, bueno, pues ya hay la posibilidad de no gastar tanto como lo hacía con otra tarjeta de crédito. Y creo que eso va a deducirse en tener menos deudas. Y bueno, yo creo que ya es parte del aprendizaje que uno va teniendo con todos los podcasts de información que hay en la que tienes tips de ver dónde puedes reducir tus gastos y eso fue lo que apliqué justamente esta semana. Ese es buenísimo, Miguel. El teléfono que tienes ahora te da incluso un mejor servicio del que tenías por un costo mucho menor. Sí, eso fue a lo que llegué y bueno, ha sido positivo el olvido del teléfono. Eso es excelente. Por otro lado, nuestra conversación con Gio Morillo estuvo cargada de lecciones importantes. Y como mencionamos en este episodio, vamos a extraer algunas lecciones importantes y cómo las hemos aplicado para nosotros mismos. Cuéntame, Marta, ¿qué fue lo que tú podrías resaltar de la conversación que tuvimos con Gio? Este episodio estaba buenísimo, me encantó conversar con Gio y hay muchas cosas que aprender. Una de las cosas que Gio dijo fue pon a trabajar tu cerebro. Eso me quedó grabado. No sé Ujú. exactamente cuándo fue que aprendí ese cambio de mentalidad, pero me ha servido muchísimo.
Te pongo el ejemplo, cuando yo estaba en deudas, decidí que iba a priorizar esto y que no iba a tener ningún gasto que no fuera necesario hasta terminar de pagarlo. Haciendo un cálculo, terminaría de pagarlo en unos 26 meses, pero yo quería viajar para ver a mi familia y también para pasear. La Martita anterior habría dicho, bueno, no hay dinero de sobra, no viajas y punto. El Ujú. mensaje que le estaba dando a mi cerebro es asunto solucionado, no pienses. Pero como ya había aprendido a abrir mi mente, me hice la siguiente pregunta. Quiero viajar. ¿Cómo puedo hacerlo sin utilizar los recursos destinados a deuda? Entonces le estaba diciendo a mi cerebro, hora de trabajar, tenemos un problema, tráeme soluciones. Y sí, mi cerebro me trajo un montón de opciones para que Ujú. pueda hacer ambas cosas. Tomé acción y pude viajar y pagar mis deudas en menor tiempo a consecuencia de hacer trabajar a mi cerebro. Claro que sí. Entonces, ahora lo practico más seguido, Miguel. En vez de decirle a mi cerebro, no puedo, le digo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Mi cerebro siempre me tiene muchísimas soluciones. En el contexto de que Gio nos decía, hazte preguntas y las preguntas tienen que ser más abiertas, ¿no es cierto? Y el cómo, ya tu cerebro empieza a buscar soluciones. Ujú. Bien, algo que yo extraí de la conversación con Gio, entre otras cosas, lo que más me resaltó fue de que la manera de poder avanzar únicamente lo haces cuando desbloqueas tu cerebro del miedo. Y entonces la pregunta venía justamente así: ¿cómo desbloquear tu cerebro del miedo? Ujú. Y lo que saltó a mi mente fue cuando ella explicó la manera de que necesitamos crearnos estrategias y justamente con ese tipo de preguntas. Claro. Cuando identificas el miedo, trata de fragmentarlo. Comienza a tratar de identificar con más detalles qué cosa es lo que te da miedo a hacer o a intentar. Ujú. Y entonces ahí me vino a la cabeza el ejemplo de manejar bicicleta. Hay mucha gente, sobre todo cuando somos jóvenes, cuando somos muchachitos, que tenemos miedo a intentar manejar en bicicleta. ¿Por qué? Porque tienes miedo a caerte, tienes miedo de chocarte con un coche o de atropellar a la gente, Ujú. tienes miedo de que tal vez un perro salga y te muerda porque estabas andando en bicicleta. Ujú. Entonces, una vez que identificas esas cuatro cosas, si tienes miedo a caerte, colócale rueditas auxiliares a tu bicicleta. Si tienes Buena idea. miedo a chocarte con la gente, entonces transita por una pista que solamente es para uso de ciclista. Si tienes miedo de caerte, entonces consíguete un casco y unas rodilleras y unas coderas para que el momento que te caigas no te raspes ni te hagas ninguna herida. Y si Claro. tienes miedo en chocarte con un carro, entonces no manejes en la calle y vete a manejar en un parque. Y así evitas las posibilidades que te traen el miedo y practicas el manejar en bicicleta y entonces tú produces una habilidad. Ujú. Eso te genera una autoconfianza y esa autoconfianza automáticamente le da una patada en el trasero al miedo y eso se fuma, ¿no es cierto? Entonces, eso para mí fue como un clic que me hizo la cabeza y me dice exactamente es así. La manera de que nosotros desbloqueamos el miedo es tratar de identificarlo al detalle y ver qué soluciones podemos tener para ir acortando poco a poco ese miedo. Y eso fue lo que me encantó. Excelente ejemplo, Miguel, el de la bicicleta. Cómo hacer para eliminar todos esos miedos paso por paso. Eso es lo mismo que nosotros hacemos ya de adultos para muchos otros problemas o problemas invisibles que le damos a nuestro cerebro. Así que excelente. De las 4 claves para el éxito que mencionó Gio, creo que son importantes para alcanzar cualquier meta que uno se propone. ¿Por qué no lo analizamos con un ejemplo nuestro, Miguel? Claro que sí. El primero es fijar el rumbo, hacia dónde quieres ir. Aquí es importante ser precisos y detallados. Pongamos el ejemplo. Me gustaría gastar menos. Esto no sería una meta precisa ni detallada. Me Ujú. gustaría.
porque estás expresando solo un deseo. Me gustaría, pero no hay plan. Para crear el rumbo hay que darse el tiempo de hacer el trabajo, como mencionó Gio. En este caso, tendría que hacer un listado de todas mis deudas, averiguar qué porcentaje de interés estoy pagando en cada una de ellas. También tendría que hacer un análisis de mis gastos mensuales, cuánto estoy gastando cada mes, y por categoría, cuánto gasto en alimentación, en transporte, vivienda, en otros gastos no esenciales. Luego, sumar todos mis ingresos mensuales, ver cuánto es la diferencia entre mis ingresos y mis Mm, gastos. Entonces, crear un plan y una estrategia. Por ejemplo, cada mes se van a pagar 400 hacia mis deudas y al cabo de 12 meses terminaré de pagar esta deuda. Luego continuaré aportando otros 400 hacia mi fondo de emergencias hasta que tenga 6 meses de gastos esenciales en esa cuenta, para no crear una deuda cada vez que haya un pequeño imprevisto o una pequeña emergencia. Ese yo creo que ya es un plan poco más detallado. ujú. Entonces ya estaría lista para crear mi rumbo, la meta, porque ya tengo los detalles precisos y detallados para hacerlos. Entonces puedo decir, hasta el 30 de noviembre del 2021 pagaré mi deuda de 4.800. En esta meta ya hay un poco más de precisión y detalle. No es solo un deseo, sino es un plan ya estructurado. Exactamente. Mientras tengamos mayor detalle en la meta que uno se está trazando, y a eso me refiero a que hay que colocar una fecha límite y hay que especificar el monto a alcanzar en este caso para pagar una deuda. Creo que es muy clave. Hay gente que dice, no, pienso pagar esto, pero no se sienta a poner números y hacerlo en detalle. Y creo que esa es una forma bastante práctica donde uno le pone lápiz y papel y uno se sienta justamente a tener con mayor precisión lo acordado. Eso me parece que es genial. Así es, Miguel. Y bueno, de hecho, yo utilicé una estrategia muy similar a la que estoy mencionando para yo misma salir de deudas. El segundo que mencionó Gio es cómo vas a lograrlo. Y aquí es donde me plantearía las estrategias para ayudarme a cumplir esta meta. Por ejemplo, algunos que me ayudaron a mí. Uno, crear un plan detallado con avances mensuales y un gráfico de mi avance mensual para mantenerme motivada hasta el momento de completar mi meta. Número dos, crear un presupuesto flexible que voy adaptando mes a mes por unos 4 meses hasta tener un presupuesto más exacto de todas mis entradas y todas mis salidas, incluyendo mi pago a deuda. Tres, analizar cómo puedo recortar en cada categoría los gastos no imprescindibles. Mm. Cuatro, ver cómo puedo recortar en las dos categorías de mayor gasto, vivienda y transporte. Cinco, analizar estrategias para generar otro ingreso. Seis, describir cómo voy a festejar mi logro de meta. Ujú. Y esto para mí era importante porque mi meta era bastante larga y para mantenerme motivada me di un premio al final como por decir, bueno, ya llegué. Claro que sí. Es importante tener la recompensa, tal vez a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no es cierto? Para que uno se mantenga motivado. Sí, sí, esto fue clave para mantener la motivación para llegar hasta el final, porque es como una maratón, ¿no? Uno va llegando a pequeñas metas y uno va pensando, ¿cierto? Me queda todavía tanto, me queda todavía tanto. Y una vez hecho toda esta planificación detallada de cómo voy a lograr la meta, lo siguiente es la ejecución o lo que Gio llama acción masiva. Es tomar acción en todas las estrategias que te has planteado, todo tu plan detallado. Correcto. Y es una manera bastante práctica de empezar justamente a alcanzar tus metas, ¿no? En el detalle de cómo realizarlo, en el del crear una estrategia y una planificación para esas cosas. El tercer Sí. punto que Gio también nos hizo notar es que a medida que se está avanzando en ese plan, en ese objetivo de alcanzar esa meta, el tercer punto es evaluar los resultados. Y significa de que hay veces que los resultados son positivos y son negativos.
Ujú. Y hay veces la tendencia que cuando los resultados son positivos, no se busca el evaluarlo, porque puede ser de que tu alcance haya sido, por decirte, de un 50%, y cuando uno hace la evaluación, te das cuenta de que pudiste haber alcanzado el 70 o el 90% o el 100%. Entonces, lo que yo pude sacar es que al evaluar tus logros o al evaluar los errores que Ujú, cometiste, ujú. es como que tú tomas el error como si fuese una pieza de automóvil, por así Ya, decirlo, y lo ya. llevas al taller mecánico, al taller de reparaciones. Y entonces allí tienes que fragmentarlo el error para saber exactamente dónde está el problema o cuál es la pieza que uno necesita ver que está provocando el problema. Ujú. Y como todo mecánico, justamente vas a ver cuál es el diagnóstico que tiene para cambiar la pieza. Entonces, ahí está la clave. El evaluar te permite tener un diagnóstico de cada uno de tus resultados, Así es. sobre todo de tus errores. Y en tu error, cuando ya tú lo has fragmentado, lo has, como se dice, le has dado la vuelta, le has sacado las piezas y sabes qué cosa vas a reemplazar, entonces lo que resta inmediatamente es llevar esa pieza para el cambio. Y ahí es donde entramos al cuarto paso, donde es el ajuste y la satisfacción, que Ujú. sencillamente es, una vez que ya tuviste el diagnóstico y ya sabes cuál es la pieza que hay que cambiar, implementas ese cambio que necesitas para que vuelva a andar el motor, por así decirlo. Entonces, entre el tercero y el cuarto paso se necesita evaluar, fragmentar el error, llegar al diagnóstico de lo que hay que reemplazar y una vez identificado esto, tu buen diagnóstico te hará llevar al tratamiento, por así decirlo, Claro, a claro. la pieza clave que vas a cambiar y ese ajuste puede ser que te dé una dirección diferente, puede Ujú. ser que te dé un nivel, qué sé yo, de rapidez, de funcionamiento diferente y te va a permitir mejorar los resultados que has estado teniendo hasta ese momento, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es muy clave para nosotros. Buenísimo el ejemplo, Miguel. Como tú lo aplicas a los vehículos, tú entiendes más de eso, pero sí, ese diagnóstico, el llegar a descubrir cuál es el error, nos da la pauta para mejorarlo. Y ahí es donde también viene otra parte del trabajo, ¿no es cierto? Es como Sí, reiniciar a otra planificación, otra ejecución, hasta lograr finalmente el resultado que uno espera, la meta que uno desea y la satisfacción. Qué es excelente. exactamente. Y creo que eso nos está abriendo las posibilidades de eliminar el miedo y eliminar el concepto del fracaso. Porque cuando tú te das cuenta que el concepto del fracaso no es otra cosa que una pieza que no trabaja y lo único que tienes que hacer es quitarla y reemplazar por otra, entonces te permite avanzar, te permite tener mayor seguridad y ya no le tienes miedo a un problema financiero, sino más bien a ese problema financiero tú elaboras una estrategia con fechas y con un plan establecido y avanzas y de repente los resultados van a ir dándote cada vez mayor confianza y te vas a hacer cada vez más seguro de los resultados. Pero Claro. Viéndolo así, el fracaso ya no es fracaso. no, es todo Es un otra, proceso de aprendizaje. es otra oportunidad de crecer. Bien, Martita, hay otra cosa que nosotros queremos compartir con todos nuestros amigos y es justamente que en este proceso de cultivar el conocimiento de nuestras finanzas, tendremos en aproximadamente 3 semanas un invitado muy especial y ese invitado es Dave Ramsey. Ustedes saben que Dave Ramsey nos acompaña a través de su palabra escrita, pues vamos a estar revisando su libro, La transformación total de su dinero. Así es como se titula. Y entonces estamos avisándoles con tiempo para que ustedes puedan conseguirse el libro, para que puedan seguir esta serie de finanzas y lo vamos a poner también en la descripción del podcast que estamos lanzando hoy para que nos documentemos más y empecemos a intercambiar nuevos conocimientos de este libro que va a estar fantástico, La transformación total de su dinero. Así es, Miguel. En el episodio 6 con Karen Méndez, nos dimos cuenta que ambas iniciamos nuestro camino financiero con Dave Ramsey
Yo inicié mi propia transformación total con él. Y de muchos de los autores financieros, creo que Dave Ramsey tiene el fundamento básico y es aquí donde queremos iniciar. Estoy muy emocionada y no puedo esperar para compartir esto con nuestros amigos. Ustedes avisen a sus amigos también para que puedan ir siguiendo esta serie que vamos a tener. Perfecto, yo no me quiero perder esa serie, Marta. Yo sé que va a estar espectacular. Desde ya queremos dar muchas gracias a nuestros amigos por escucharnos y por compartir esos episodios, pues nos ayudan a sembrar justamente el mensaje de libertad financiera con toda nuestra linda comunidad hispana. Será hasta la próxima en Cultiva Tunis. Vive libertad financiera. Si estás motivado a dar un paso más en dirección a la vida que deseas tener, entonces toma acción hoy y comparte tus logros. ¡Hasta la próxima!